Listo. Muy bueno. Entramos a la regla número 6. Ya estamos terminando. Son 7 reglas. Estamos terminando las reglas de Gilel. Entonces, la sexta regla es Kayotse Bo Mimakom Makar, que quiere decir semejante a ello en otro lugar. Semejante a ello en otro lugar. Generalmente uno con el nombre pensaría que es encontrar un texto semejante en otro y ya cumplí con la regla, ¿no? Esa es otra regla. Cuando dice semejante a ello en otro lugar, dice dos pasajes que se contradicen son resueltos por un tercer pasaje. Es decir, cuando hay dos pasajes que están llevando la contraria, debe haber un pasaje semejante que solucione el problema, que solucione ese problema. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Éxodo 25-22 dice, allí me encontraré contigo y te impartiré desde encima de la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca de la alianza, todo lo que te ordenare tocante al pueblo israelita. Entonces, en este texto, Adonai le está diciendo a Moshe que se van a encontrar en el lugar santísimo, desde el arca él le hablaría. Ahora, en Levíticos 1:1 vamos a encontrar el pasaje que parece contradecir. Adonai llama a Moshe y le habló desde la carpa de reunión diciendo, diciendo, ahí lo dejamos ahí cortamos, ¿sí? ¿Cuál es el detalle aquí? Llamó a Moshe y le habló desde la carpa de reunión. El otro dice desde, desde encima de la cubierta del arca, donde están los querubines. Pero en esta dice ya es desde la carpa de reunión. Es decir, en el primer texto da a entender que él estaba dentro en el Mishkan. En el segundo texto da a entender que él estaba afuera y desde la carpa del Eterno le hablaba. Entonces, por eso hay una contradicción entre los dos textos. ¿Dónde se soluciona el problema? O sea, ¿dónde está el pasaje semejante? Semejante a ello. En número 789 dice, cuando Moshe entraba en la carpa de reunión, primer detalle, Moshe entraba en la carpa de reunión. Entonces, si nos está diciendo que entraba, ya empezamos a saber que es que la reunión era adentro y no afuera. Cuando Moshe entraba en la carpa de reunión para hablar con él, oía la voz que se dirigía a él desde encima de la cubierta que había sobre el arca de la alianza entre los dos querubines. Así él hablaba. Es decir, el tercer texto solucionó la aparente diferencia o contradicción que hay entre los dos textos. A la final, el texto 2 que habíamos mirado simplemente era una forma de general de presentar la forma como el Eterno había hablado con Moshe. Pero en el número 789 ya está el texto que cumple con la regla semejante a ello en otro lugar. Entonces aquí ya nos damos cuenta que como tal hablaba desde la carpa de reunión. Dígame, mi hermano Steve. Pastor, ¿hay una forma, un método específico para uno poder encontrar de esa manera los versículos? ¿O definitivamente es por lo que uno ya ha ido trabajando y con Estudio, el estudio, ¿cierto? estudio de conocimiento. Bueno, gracias. Sí, claro, no hay una forma de usted decir, venga, yo encuentro la solución al texto, hay que estudiar porque hay que saber, por lo menos ustedes vieron el tema que yo trabajé el sábado con respecto al fuego extraño que encendieron los dos. Había el texto que lo aclaraba en números 16, donde decía que por haberse acercado demasiado a la presencia. No que por estar borrachos o embriagados, sino por haberse acercado demasiado a la presencia. Entonces, sí, obviamente que requiere del estudio y del conocimiento para poder hallar todo esto. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo.
que este ejemplo ya lo vamos a sacar no de la Torá, sino lo vamos a sacar del Brit Hadashah. Entonces tenemos aquí en el primer texto, Romanos 3:28, dice: por esto sostenemos que al hombre se lo declara justo por la fe y no por obras legales. Se declara justo por la fe y no por obras. Y en Romanos 2:13 dice: porque los que solo oyen la Torá no son justos delante de Elohim. Los que cumplen la Torá son los que serán justificados. Entonces vemos dos textos, uno que aparentemente dice que el hombre es declarado justo sin practicar la Torá, y el otro que dice que es declarado o se justifica practicando la Torá. Entonces ahí encontramos una aparente contradicción que tiene que ser solucionada por un tercer texto. La pregunta a hacerse ahí es la siguiente: ¿al fin qué? ¿Se justifica sin practicar la Torá o se justifica practicando la Torá? Es la pregunta que puede salir el interrogante de mirar los dos textos. Entonces, Santiago 2:14 soluciona el problema. Dice: hermanos míos, si alguno dice que tiene emuná y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarlo? Entonces aquí ya vemos, dice, si alguno dice que cree que tiene emuná, pero no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarlo? Este tercer pasaje ratifica el sentido concreto de los dos anteriores, pues explica que la fe que justifica es la que se hace práctica. La fe que justifica al hombre es la que se hace práctica. Cuando se practica la misma Torah, es la fe que viene a justificar al hombre. Eso se soluciona con el tercer texto. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pastor, Señora. amor. Bueno, con respecto a la primera, Romanos 3:28, justo por la fe y no por obras legales. Ahí está la diferencia. Y si yo me voy a la palabra fe, emuná, ahí me está hablando sobre la lealtad, la obediencia, ¿cierto? Luego nos vamos a Romanos 2:13, de que para mí es muy claro que dice, porque los que solo oyen, ¿sí? Porque también está escrito que no podemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Luego abajo, Santiago 2:14 me dice, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? Entonces, la fe sin obra es una fe muerta. Y a Yeshua, nuestro Rey eterno, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, eso va como encadenado, pastor, y ahí, para mí, no sé si yo estoy mal, mi pastor, pero ahí, para mí, todas tres me están como confirmando que es emuná, que es parte de obediencia, es acción, no solamente oír, hablarla, sino actuarla. Entonces, no sé si de pronto Sí, lo que pasa es que cuando usted lee el texto, como usted ya es israelita y entiende el contexto, entonces no está leyendo un texto sin contexto. Entonces, ¿para qué funciona la regla? Para que podamos entrar al contexto cuando una persona no está en el contexto. Entonces, cuando hizo por eso sostenemos que al hombre se lo declara justo por la fe y no por obras legales, inmediatamente se está diciendo que no por ejecutar o practicar la Torá. Entonces, ahí aparentemente se está viendo una contradicción, porque la misma fe tiene que ver con fidelidad. En el otro texto, entonces se aclara el asunto. No solo oír, sino practicar. Así serán justificados. Entonces, como están los dos textos, viene el tercer texto, que es el semejante a ello, es decir, el texto que definitivamente ratifica la verdad bíblica que había en los otros dos textos, pero que aparentemente se podía ver como una contradicción, podría verse. Entonces, ¿qué hace la tercera? Ratifica, le da contexto y hace que los otros dos textos sean una verdad.
y es ahí cuando se necesita el tercer texto semejante a ello en otro lugar. Eso es una regla que hay que tener siempre en cuenta. Cuando dos pasajes se contradicen, siempre hay un tercer texto que lo soluciona. Siempre guarden ustedes eso en su cabeza, guárdenlo, que esta es la regla número 6. Cuando dos pasajes se contradicen, siempre hay un tercero que lo aclara. Tengan en cuenta eso. Repítanlo, hagan la plana y cuando encuentren siempre van a encontrar solución al problema. Por eso recordemos que la Torá se explica con la Torá. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí o continuamos a la regla número 7? Pregunten porque luego vienen los trabajos. No, pues las preguntas están todas, Pastor. Lo que pasa es que en este momento, eventualmente, sacar un pasaje para poderlo analizar, pues se pone uno a pensar qué se puede, qué se puede contradecir como para que un tercero lo resuelva. Pero como usted le decía al hermano Steve, toca estudiar. Claro, o sea, cuando nosotros venimos a la exégesis, ya esto nos está requiriendo de estudio, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. La pregunta que el hermano Steve hacía. Pero, ¿hay alguna regla para uno determinarlo rápido? Sí, estudiar, conocer. Entonces, un estudiante de exégesis es un estudiante que conoce la escritura, o sea, que ya sabe moverse en ella, que conoce sus contextos históricos, culturales. Por eso siempre me gusta que antes de que ingresen a la clase de exégesis hayan visto introducción a la raíz hebrea, hayan visto historia. Sí, disculpe, Pastor Ferley. Sí, señor. Pues esto es muy importante, el estudio, porque siempre encontramos en el Brit Hadashah muchos textos, ¿sí? Que parece que se contradijeran unos con otros, ¿sí? Que muchas veces, como dice usted, cuando no hemos estudiado bien lo que es la Torá, el texto y el contexto, pues nosotros también estábamos en un tiempo de que no entendíamos y esto nos llevaba de dudas porque habían textos que se contradecían y a veces una vez me decía alguien que era que la Biblia se contradecía, ¿sí? Pero ahora entendemos a través de estos estudios que hay que buscarle al texto el contexto y la explicación, porque en la escritura la encontramos. Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a analizar y a buscar cuidadosamente para poder entonces entender muchas cosas que a veces no las entendemos así fácilmente. Nosotros miramos varios libros como Romanos, Gálatas, ¿sí? Muchas veces Colosenses, Efesios. Bueno, todas estas libros o cartas de Pablo encontramos, por eso es que Pedro dice que Pablo escribió muchas, vamos a decir, textos que muchas veces no se entiende fácilmente y es donde viene entonces la mala interpretación y es donde vemos la mala interpretación del que no entiende. Entonces, qué bueno, me gusta esta enseñanza en el día de hoy, pues yo poco hablo, pero me da pena porque cuando hablo me tomo mucho. Disculpen, hermanos. Listo, muchas gracias, padre. Entonces, la importancia de poder tener estas reglas y de que vamos nuevamente al punto. Ustedes que están aquí ya están manejando los contextos bíblicos, el conocimiento, el estudio. Ustedes, además de estudiar exégesis, semanalmente estudiamos la Parashá, que la Parashá nos lleva a tener un conocimiento tremendo de la escritura.
además de la paracha, están tomando clases constantemente, de tal manera que cuando están aquí eh, ¿cómo le llamaría yo? En esta gradería en la que están, eh, ustedes ya están preparados en cuanto al conocimiento. Entonces, esto lo da precisamente el estudio de la escritura y luego el aprender a estudiar con la exégesis, aprender a extraer el mensaje del autor. Entonces, a veces es complicado, miren, les digo a ustedes, a veces es complicado. Yo me alegro por la pastora Raquel que está ahí en la jugada. La pastora Raquel está en la jugada. Bueno, ahorita no hay ninguno de los otros pastores de congregaciones conectados. El tema es complicado porque ustedes que están aquí estudiando pueden poner en jaque al pastor, ¿sí? Porque obviamente como ustedes están estudiando, ustedes pueden corcharlo. Yo he escuchado a algunos de ustedes en sus estudios que ustedes hacen y yo digo, van bien. He escuchado a la hermana Brenda los estudios que hace y yo cuando la escucho, pues yo me siento honrado de escucharla enseñar porque yo me acuerdo cuando ella llegó a la congregación a empezar a aprender. Entonces veo que es un buen proceso. Y así cada uno de ustedes los que ha ido aprendiendo y tienen todo esto, porque hoy en día es importante prepararnos para poder enseñar a otros. Prepararnos para poder enseñar a otros porque en raíz hebrea las personas de verdad preguntan. O sea, en raíz hebrea vienen las preguntas corchadoras. ¿Eh? Nomás el hermano Andrés Marín fue ayer hoy, me hizo un par de preguntas y corchadoras, me mandó a estudiar Mishnah. Pero si yo no sé estudiar la Mishnah, ¿cómo soluciono el problema? Entonces, ya en raíz hebrea las preguntas vienen a ser un poco más complejas y por eso la importancia del estudio y de la preparación de información que ustedes están teniendo. Bueno, los que ustedes están en congregaciones, pues vienen siendo apoyo para su pastor también. Vienen siendo apoyo para su pastor. No subirse, no elevarse, sino al contrario, apoyarlo. Dicen los sabios, hay voy a mirar si lo logro encontrar. El Pirkei Avot. Mi pobre Pirkei Avot ha pasado por 3 o 4 manos y quedó bien deteriorado. Tengo que mandarlo a restaurar. Quiero encontrar aquí uno de los consejos de los sabios. Mire, está aquí. Dice la Mishnah número 6. Dice, Yehoshua ben Perahía y Natai Jaarbeli recibieron de ellos. La expresión de ellos se refiere a los sabios de la Mishnah. Yehoshua ben Perahía dice, procúrate un rab, adquiérete un amigo y juzga a toda persona benévolamente. Adquiérete un maestro, procúrate un maestro, adquiérete un amigo. Ya que el maestro viene a ser como un amigo.
y juzga a toda persona benévolamente. Es decir, el estudio nos tiene que llevar a juzgar con benevolencia, con gesed. Luego Rambán explica, procúrate un rab, explica la expresión procúrate un rab, dice porque por ser que el aprendizaje y estudio autodidacta no se asemeja a la calidad de estudios de a dos o más. El estudio solo es bueno, pero el estudio de a dos perdurará más en él y le será más claro. A pesar que su compañero esté a su mismo nivel o aún por debajo de él, tal como dicen los sabios. ¿Quién es el sabio? El que aprende de toda persona. Es decir, a pesar de que su compañero esté por debajo de su nivel. Dice, adquiere un amigo. Dijeron explícitamente, adquiere, y no dijeron, hazte un amigo, sino adquiérelo. O procúrate un amigo. La intención con este concepto es que la persona debe adquirirse un buen amigo, aun si para ello debe perder dinero o posesiones, para que lo aconseje bien y lo ayude a componer su camino y todas sus cosas, tal como dijeron, o jabrutá o mitutá. Tener un compañero o es preferible la muerte. Y si no encuentra un amigo, debe esforzarse al máximo para conseguirlo. Entonces, es clave de lo que nos enseñan los sabios, de adquirirse el maestro y adquirirse el amigo. Entonces, no importa lo que cueste, adquiérete un amigo. Es importante siempre tener un amigo. ¿Ustedes han escuchado aquel dicho que dice que amigo ratón del queso? ¿Y qué opinan? En la Torah no es así. Ah, bueno, nosotros podemos apoyar esos dichos. Ah, pastores que a mí me han traicionado, me han dado. Por algo será. ¿Qué te quiere enseñar el Eterno? ¿Sí? Si te siguen traicionando los amigos es porque todavía no has aprendido lo que tenías que aprender. Pero entonces adquiérete un amigo, adquiérete un maestro. Y los sabios también explican, así sea que tú sepas más que el maestro. El solo hecho de que el Eterno lo ponga por maestro ya debes sujetarte a él. Ya debes sujetarte a él. Mi hermano Isaac Ben Abraham levantó su mano. Señor, pastor, disculpe, ese comentario dice usted que es del Pirkei Avot. Sí, Pirkei Avot, Mishnah 6. Es del comentario del Rambam al Pirkei Avot. Ah, pero es de Rambam. Comentarios del Rambam. O sea, la Mishnah 6 es tomada del Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 6. Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 6. Y Rambam hace el comentario. Ese es un libro de comentarios de Rambam al Pirkei Avot. Porque es que vienen explicados. Ya. El problema con el Pirkei Avot puro es que no viene explicado. Entonces a usted le tocaba ponerse a bregar. Bien, vamos a continuar con la regla número 7. Vamos a, mire, después de terminar las 7 reglas, tendremos, yo creo que una o dos clases, vamos a ver, estudiando el uso del Tanaj en el Brit Hadashah, y luego lo que vamos a hacer es tener unos pequeños estudios de diferentes anécdotas rabínicas. Yo a algunos les he compartido los libros. Y vamos a mirar algunos análisis porque eso nos va a ayudar a obtener sabiduría en la hora de solucionar problemas. Y también vamos a mirar algo de Mishnah. Vamos a mirar algo de los conceptos de la Mishnah, lograr entender ciertos detalles. Todo eso le va a ampliar a uno el conocimiento para solucionar problemas. Entonces, la idea es que ustedes
además de todo lo que están estudiando, ustedes tengan esa capacidad amplia de poder enfrentar diferentes problemas y poderlos solucionar. O sea, es ir a un nivel más allá, más arriba. Bueno, entonces vamos con la séptima regla. ¿Ustedes recuerdan con qué empezó la clase de exégesis? Hermano Chauhan. Pastor, shalom. Shalom. Buenas noches. Yo no estuve en el principio de las clases, sin embargo, en lo que nos adelantamos con el pastor Jacob, empezamos con todo lo que tenía que ver eh, con los libros de la Torá, con el desglose de la arquitectura del Tanaj, y todo lo que tenía que ver con el Brit Hadashah, pastor. Eso es lo que yo tengo ahí en mi estudio. Bien, bueno, ¿quién más le ayuda? ¿Qué más fueron parte de las primeras clasecitas que vieron? Yo, pastor. También Hermano, Regla, hermano Isaac Ben Abraham. Es que no recuerdo en hebreo, pero es del mayor al menor. No, Alba pero usted, Homer, es la pero usted está primera hablando regla. de las reglas de Gilel y yo estoy hablando del comienzo del curso de exégesis. Aló, pastor. Vamos a escucharle, hermano Sadok. Al comienzo de las clases vimos la parte de las cinco, bueno, como las 5 reglas para estudiar exégesis. Nivel Bien. chat, remes, Bien, póngame cuidado. El hermano Chauhan dijo prácticamente lo que fue la primera y segunda clase. El hermano Sadok hizo un salto a lo que yo quiero que me digan. Pardes. No. Hermana Karen, usted. Algo de las primeras clases que vieron. 5 normas del exégesis. No. Sí, obviamente todo eso, pero no es a donde los quiero llevar. El Mishnah y sus 6 libros. No. Las parábolas, eufemismos, hebraísmos, Esa. Hebraísmos. los hebraísmos, ajá. Hebraísmos, porque el hermano hizo el salto. Primero vio la organización, la Torá, los libros, todo eso. Luego se vio hebraísmos y luego sí se entraron con las 5 reglas y luego sí con el pardés. Se me estaban saltando los hebraísmos. ¿Y por qué estoy mencionando los hebraísmos? La pastora Raquel levantó la mano. Sí, iba a decir los hebraísmos, pastor. Bueno, ahí estaba la jugada, esa era. Gracias, amada pastora. Bueno, entonces, ¿por qué quería llevarnos a los hebraísmos? Porque en la séptima regla vamos a entender por qué fue que estudiamos hebraísmos. Entonces, la séptima regla se llama Davar Halamed Meinyanó. ¿Qué quiere decir? Explicación obtenida del contexto. ¿Te recuerda qué son los hebraísmos? Sí, señor. Los hebraísmos tienen que ver con cuestiones culturales, es decir, la explicación a ello, a un hebraísmo, solo se puede obtener del contexto. ¿Sí lo están cogiendo? ¿Un hebraísmo? Por lo menos el hebraísmo de el ladrón de la noche. La explicación solo puede ser obtenida de su contexto, de entender por qué al sumo sacerdote le llama ladrón de la noche. Entonces, dice cuando es necesario observar el contexto para obtener la explicación. Esta es una regla que generalmente debe ser aplicada para poder hacer un buen drash de un texto. Para poder hacer un buen drash es necesario tener eso, el contexto del texto. Vamos a mirar aquí el ejemplo, Marcos 14, 60 al 64, dice, entonces, se me fue. La hermana Amanda iba a decir algo.
Pastor, que un hebraísmo también es, para entenderlo en el contexto del cultural, era también los sepulcros blanqueados. Así tan largo, también ese era un hebraísmo. Todos esos eran hebraísmos. Vamos a mirar aquí el ejemplo de cuando necesitamos el contexto para poder entender. Dice, entonces el sumo sacerdote se levantó en medio y le preguntó a Yeshua, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y no respondió nada. Otra vez el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mashiach, el hijo del bendito? Yeshua le dijo, lo soy. Y además, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Entonces, aquí la pregunta que quiero hacer es, vamos con el hermano Steve. La hermana Brenda no le puede ayudar. No, estamos apartados. Ah, bueno, están lejitos. Bueno. Hermano Steve, ¿por qué el sumo sacerdote rasgó sus vestidos? Porque él dijo que era, porque Yeshua dijo que él era Elohim. Pero al sumo sacerdote le estaba prohibido rasgarlos. En ese momento no me acuerdo, usted el otro día explicó eso. Se le fue. Entonces vamos a preguntarle al hermano Elijah Ben Itzhak. ¿Por qué el sumo sacerdote rasgó su vestidura? Pastor, porque era una señal de sumo dolor o era una señal que se hacía cuando, bueno, o sea, se presentaba cuando era sumo dolor, cuando estaba de luto o cuando no estaban total, cuando había una especie de blasfemia dentro de su contexto. Y se rasgaban la vestidura para demostrar que estaban en contra o que estaban participando de ese sufrimiento. Pero ¿por qué el sumo sacerdote la rasga si al sumo sacerdote le estaba prohibido? Bueno, también hay otro comentario donde él se inhabilita como sacerdote, ¿no? Por Sí. medio de rasgarse la vestidura. Pero no fue inhabilitado. O sea, él siguió oficiando. No. Sí, claro. Siguió oficiando. Entonces la pregunta es, ¿por qué él rasgó la vestidura? Hermana Amanda. No, pastor, yo también iba a decir, pensé que era por inhabilitarse como sumo sacerdote. Yo también pensé que era por eso, pero ya lo dijo el hermano Leyao. Ajá. Bueno, vamos a saber quién levanta la mano. Ay, hermana Breta, espera. Ya está que se habla. A ver, ¿quién más levanta la mano? Bueno, mi papá levantó la mano. Vamos a escuchar a mi papá. No lo escuchamos, padre. Sería enviarle la solicitud para que abra el micrófono, pastor. Actívelo. Ahí le sale un avisito. Ya. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, pues allí hubo algo, vamos a decir, como dijera, pues algo sorprendente, ¿no? Porque al rasgar sus vestiduras no podía hacerlo como sacerdote, pero al rasgar sus vestiduras allí, él perdió su autoridad y fue pasada a ese sacerdocio a Yeshua.
en ese momento Yeshua quedó allí como el sacerdote porque él rasgó sus vestidos y al rasgar sus vestidos él perdió esa autoridad, aunque siguió allí como sacerdote administrando, pero ya él perdió esa investidura que tenía y fue dada a Yeshua. Sí, ese es el DRAS. El DRAS está bien. Ese es el DRAS. Pero vamos a ponernos en los zapatos del sumo sacerdote. Pregunto, ¿acaso el sumo sacerdote no sabía que para un sumo sacerdote rasgar su vestido le quitaba la investidura sacerdotal? Él lo sabía. Entonces la pregunta concreta es, si él lo sabe, entonces, ¿por qué o para qué rompe la vestidura? El hermano Steve parece que ya tiene la respuesta, vamos a ver. No, sino que iba a opinar sobre que sabemos que eso fue trampa, ¿no? Que estaba todo arreglado, que dentro de los mismos sacerdotes se pusieron de acuerdo para hacer eso. Por eso, aunque él rompió, él pudo seguir, el sacerdote pudo seguir, ¿cómo se dice? Ministrando como sacerdote, porque era algo que se llama... Pero ¿qué lo habilitó? ¿Qué lo habilitó para poder seguir ministrando como sacerdote? Es que ahí sí me la pone difícil. Sí, porque por eso ahí estamos en la clave del texto. Cuando la explicación, cuando se necesita del contexto para entender. Vamos a ver, la hermana Virginia levantó la mano. Pastor, la pregunta es por qué el sumo sacerdote rasgó sus vestidos. Sí. Pienso yo, pues en mi entendimiento, como un símbolo de que Yeshua debía morir, debía ser crucificado. ¿Pero por qué como símbolo? Ay, sí, ayuda. Bueno, vamos a escuchar a la hermana Brenda. Era la señal del juicio. Ya con eso ya era juzgado. ¿Por qué era la señal del juicio? ¿Por qué era la señal del juicio? O sea, listo, él lo hizo para poder hacer el juicio, pero ¿por qué lo hizo? ¿Qué o quién lo habilitó o qué lo habilitaba? ¿Una blasfemia? Es que los testigos falsos, correcto. Bueno, tiene la idea. Para que se cumpliese la palabra. Bueno, para que cumpliese la palabra, sí, claro, para entregarle la autoridad a Yeshua, pero vamos nuevamente al punto. Yo soy el sumo sacerdote y yo sé que la Torá dice que si yo rasgo mi vestidura, pierdo la investidura sacerdotal y quedo inhabilitado. Sin embargo, cuando escucho decir a Yeshua, tú lo has dicho, o bien has dicho, o lo soy, y yo te digo que verás al Hijo del Hombre sentado en las alturas en la diestra de la majestad y lo verás venir. En ese momento, Yeshua, en otras palabras, les dijo, soy Dios. Entonces, cuando les dice soy Dios, él rasga su vestidura. Pero, ¿por qué no quedó inhabilitado? ¿Por qué no se levantó el Sanedrín y les dijo, sumo sacerdote, quedas inhabilitado? Porque el Sanedrín no se levantó y lo dijo. Entonces, ¿dónde está el contexto de que él hubiese hecho eso? En una norma que estaba en la Mishnah, en la ley oral, la norma decía que cuando había una persona que se juzgaba y pues digamos las evidencias no lo han logrado con las evidencias. Entonces están los testigos, que los testigos se contradijeron. Recuerden que los testigos se contradijeron, por eso es que el sumo sacerdote le pregunta. En ese momento, cuando el sumo sacerdote
pone bajo juramento a Yeshua, va a aplicar la regla. Cuando Yeshua le está diciendo yo soy, Yeshua está confesando con sus labios lo que para ellos significaría una blasfemia. Y la Mishnah habilitaba al sumo sacerdote que cuando la persona pronunciaba en ese momento que se pone bajo juramento, cuando la persona pronunciaba la blasfemia, el sumo sacerdote debía rasgar su vestido en señal de que ya no hay más juicio. Es decir, todo el Sanedrín en ese momento queda ya inhabilitado para votar. Ya el sumo sacerdote dio el veredicto, ya no tiene retroceso. ¿Por qué? Porque todos escucharon la blasfemia. Por eso es que en el texto, como ustedes ven, ustedes ven el texto y dice aquí, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura, pero no solo la rasgó, la clave está también en lo que dijo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Es decir, ya no hay necesidad de testigos. Ustedes han oído la blasfemia. ¿A quién le dijo ustedes han oído la blasfemia? Al Sanedrín. ¿Qué les parece? Y todos ellos inmediatamente condenaron como digno de muerte. Es decir, en ese momento ya el sumo sacerdote rasgó su vestidura. ¿Por qué? Porque todos escucharon que blasfemó. Ya no hay más juicio, ya no hay testigos, ya todo el Sanedrín tiene que votar y decir que es culpable. Pero eso se hacía cuando, si el sumo sacerdote no rasga su vestidura, tienen que seguir buscando testigos. Entonces, pero esa era una regla que estaba en la Mishnah. Claro, a nivel tras ya nosotros entendemos. No, o sea, las mismas reglas no pueden contradecir la Torá. Por eso Yeshua les dice a ellos, y los ancianos con sus tradiciones quebrantan la Torá. Esa era una de las tradiciones que a la final terminara quebrantando la Torá, porque definitivamente la Torá prohibía al sumo sacerdote bajo cualquier causa romper su vestidura. Y a nivel drash, nosotros ya sabemos, a nivel remex ya sabemos que el sumo sacerdote estaba quedando inhabilitado y quien tomaba la condición de sumo sacerdote era Yeshua. Eso ya lo sabemos nosotros, pero la pregunta era, ¿por qué el sumo sacerdote se lo rasga y no queda inhabilitado? Ahí había un contexto detrás de todo eso, que inclusive eso mismo que pasó fue lo que generó que a Yeshua le otorgaron la posibilidad de ofrecerle vino mezclada con mirra, porque también decía la Mishnah que cuando el acusado confesaba con sus propios labios su delito, se le otorgaba el beneficio de mezclar vino con mirra y le daban para que fuera más llevadero el dolor, o sea, para que estuviera dopado y no sintiera. Por eso fue que Yeshua no aceptó tomar el vino mezclado con mirra, porque si se hubiera dopado, pues no hubiera podido sufrir nuestros dolores, llevar nuestras enfermedades y sanarnos en sus llagas. Entonces él necesitaba hacerlo, por eso no lo tomó. Pero todo entra bajo el mismo contexto. ¿Sí? ¿Queda entendida la regla? Ahí donde usamos mucho los contextos. Ahí usamos mucho los contextos en muchos sitios, pues el hebraísmo que hay para lograr entender las cosas. Para ese pastor es importante también conocer, por supuesto, historia. Cómo se movía el pueblo, qué significaba cada una de las cosas, para tener justamente ese contexto y poder comprender los pasajes. Porque pues particularmente necesita Mishnah y necesita bastante texto. Saber cómo funciona. Saber cómo funcionaba todo. Una pregunta, pastor. En el Brit Hadashat encontramos muchos hebraísmos. Muchos, pues, digamos, casi todo se menciona en hebraísmos.
En el Tanaj, es una pregunta que se me viene acá. ¿En el Tanaj que encontramos hebraísmos también? Ah, sí, ¿no? Sí. Claro, en el Tanakh también hay hebraísmos. Sí, lo de cubrirse los pies y esas cosas. Sí, ya, ya. Claro, es que es más, los hebraísmos que usted encuentra en el Brit Hadashah vienen del Tanakh. Claro, por supuesto, todo. Hoy justamente lo repasábamos. Todo se refería al Tanaj. Todo absolutamente en ese momento se refería al Tanaj. Porque pues el Brit Ajá, Hadashah no existía. Sí, bien, perfecto. sí. Por lo menos la costumbre que había en el primer siglo de preguntarle a la mujer, ¿matzá o moché? O moché o matzá. No, matzá. Moché o matzá. Y no me acuerdo de esa. Sí, usted ya la habíamos mencionado en algún momento. Mocheo Matza, ¿cómo era? ¿Y salió buena o no? Eso, Buena o no. dulce Eso, o eso, amarga. eso. Dulce o amarga, Mocheo Sí. Matza. Entonces, y cuando usted la escribe en hebreo es la misma palabra, las mismas letras. ¿Dónde se diferencia? En su pronunciación. Entonces, una quiere decir amarga como la hiel y la otra dulce como la miel. Inclusive en castellano, las dos palabras también solo se diferencian por una letra. Miel y hiel. La hiel con H, amarga. La miel con M, dulce. Entonces el contexto tenía que ver con el matrimonio, con lo que está ya escrito en Proverbios, y entonces la costumbre que tenían de luego preguntarle al varón cómo le había salido la mujer. Si era dulce o era amarga, si era una mujer virtuosa o era la mujer rencillosa que es carcoma para los huesos de su marido. O es la mujer que es corona de su marido. Entonces, ahí tenía su contexto. Bien, mis hermanos, les voy a dejar de tarea para próximo sábado, próximo miércoles, cada uno, bueno, vamos a mirar, saquen un cuaderno y tomen nota. Busquen un cuaderno y tomen nota. La hermana Brenda, un Kayotsebo Mimakom Mahar. Es decir, semejante hay en otro lugar. Recuerde que es cuando dos textos se contradicen y hay un tercer texto que lo soluciona. Eso. La hermana Karen también va a ser el mismo. El hermano Elijah Ben Itzhak también. El hermano Ezra Sánchez también. Le damos tarea al hermano Ezra. Hermano Ezra. Shalom, pastor, acá estoy. Ah, bueno, ¿sí escuchó qué tarea le tocó? No, me la puedes repetir otra vez para anotarla aquí, es que estoy buscando dónde anotarla. Sí, Kayotsebo Mimakom Akhar. sí, señor. Eso. Ok, El hermano Jacob Ben Itzhak también lo mismo. Y la hermana Sara no está, ¿cierto? ¿Se salió? No, señor. Ah, la hermana Sara sí está. Entonces, la hermana Sara también. Y la hermana Virginia, un hebraísmo que no sea ninguno de los que enseñamos. O sea, no me van a salir con los hebraísmos que ya vimos en las otras clases, ¿no?
No me van a salir aquí con el cantar del gallo, no me van a salir con el día y la hora, o de los que no van a investigar. Ok, pastor. La hermana Claudia, también un hebraísmo. La hermana Amanda, también un hebraísmo. El hermano Elijah, ¿ya le dije? No. Ya le dije. Sí, señor, la regla 6. Al hermano Chobham, regla 7. Firmes. No necesariamente tiene que ser exacto el hebraísmo, pero apliquen la regla 7. ¿Sí me entendieron? Aplican la Sí, regla señor. 7. La pastora Raquel también aplica regla 7. Mi padre también aplica regla 7. El hermano Sadok le toca la regla 6. El hermano Steve, regla 7. La hermana Luzmila, regla 7. La hermana Mónica, regla 6. El hermano Joel, regla 6. A la hermana Mónica ya le dije, ¿cierto? Sí. Sí, señor, me dijo que regla 6. Listo, regla 6, bien. La puso difícil. Ajá. ¿A la hermana Luzmila ya le dije? Regla 7 para ella. Ah, bueno. ¿Quién Señor, es? regla 7. La regla Listo. 7. ¿Quién es Eduardo? Eduardo, hermano Eduardo. El hermano Eduardo, por favor, puede activar su micrófono. Mi hermano Eduardo. Bueno, puede estar nombrado como, puede ser otra persona y le renombraron. Sí, sí, eso es lo que quiero. No quiero de pronto pasar por faltarle al respeto o algo. Por eso queremos darle la oportunidad al hermano Eduardo de que pues nos salude y se presente, porque a veces pueden ingresar pensando que hay alguna clase y están ahí. Y a veces quedan hasta un poquito perdidos, por lo que ya el nivel de la clase es más allá, pero al menos para saludar al hermano Eduardo. Ya activó el micrófono, hermano Eduardo. Buenas noches. Muy buenas noches, mi hermano Eduardo. Shalom. Shalom, shalom. Ah, bueno, ¿dónde está usted, mi hermano Eduardo? Santa Marta. Ah, en Santa Marta. Ah, bueno, el hermano está conectado desde Santa Marta. El hermano Eduardo no le dejamos tarea porque prácticamente el hermano Eduardo no ha estado en toda el desarrollo de... Chao, pastor. Listo, mi hermano, un abrazo grande, un abrazo grande. Lo mismo, pastor. Bueno, shalom, shalom. Shalom, shalom. Bueno, entonces no me falta nadie por dejarle trabajo, ¿cierto? Quedaron todos QAP. ¿Listos, mis hermanos? Con esto, pues las 7 reglas de Gilel quedan finalizadas. Solo es hacer esas explicaciones. Esas explicaciones son cortas. No me van a hacer una predicación. 5 minutos o menos. ¿Listos? Bien, Listo, perfecto. Sí, señor. Señor. Por favor, te encargo la grabación, pastor, que se me fue la señal en la regla 6. No le entendí. Que le encarga la grabación, pastor. La
Iba a seguir ¿La grabación? Sí, pastor, por favor. Ah, bueno, ya ahí la hermana Sara y el hermano Jacob están escuchando para que se pongan de acuerdo para descargar la grabación y subirla. Muchas gracias, pastor. Listo, listo, mi hermano Sadok. Bien, Baruch Hashem. Entonces, amados hermanos, vamos a finalizar nuestra clase